You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I will not leave you in times of trouble. Thanks so much for coming. Very cool to have you here. Thank you. This is exciting. Very nice being here. Yeah, man. I would kill for that voice. A mediados de julio de 2002, la salud del maestro del soul, Barry White, o como muchos lo consideran, el rey del romance, empeoró y tuvo que cancelar una gira de conciertos que tenía programada para esas fechas. Al cabo de unas semanas de lo ocurrido, por fin pensó que estaba recuperado y comenzó a armar los preparativos para volver. Pero apenas pasado un mes, todo se complicó para peor. Tuvo que ser hospitalizado de urgencia y fue diagnosticado con una insuficiencia renal, debido sobre todo a su presión arterial que estaba por las nubes. Sumado a esto, el cantante se encontraba en una lista de espera para un trasplante de riñón, por lo que las visitas al hospital eran constantes y cada vez más recurrentes. Pese a todo, Barry White se refugiaba en su música, como alguna vez la definió. Con ella se levantaba, con ella almorzaba y con ella se iba a dormir. Jamás faltaba la música en sus días y aún estaba en pleno desarrollo de varios proyectos. Ese fue el motor que lo impulsó a seguir a pesar de las dificultades. Sin embargo, apenas un año después de aquel episodio, sucedió algo que tomó por sorpresa a todos. Tanto familiares como amigos y fanáticos fueron sacudidos por la dolorosa noticia. Y es que el maestro del soul, a sus 58 años de edad, dejaría de cantar para siempre y de estar entre nosotros. Pero para conocer y entender un poco más sobre lo que aconteció con el rey del romance, tendremos que detenernos unos instantes en este momento y subirnos a la máquina del tiempo. Sí, te invito a viajar un poco hacia el origen del artista y descubrir los misterios y situaciones que lo llevaron a su fatídico final. Barrence Eugene Carter, conocido artísticamente como Barry White, nació el 12 de septiembre de 1944 en Galveston, Texas, Estados Unidos. Proveniente de una familia pobre, se crió en el gueto negro de la ciudad de Los Ángeles, lugar con un alto grado de criminalidad. Su padre, Melvin White, se negó a casarse cuando se enteró que su madre, Sadie Mary Carter, estaba embarazada de él y los abandonó. Por lo que él y su hermano menor, Darryl Lionel Carter, crecieron bajo la única tutela de su madre. Su primer contacto con la música fueron los discos de compositores clásicos que escuchaba su madre. Ella era una pianista de conservatorio y le enseñó a tocar el piano. A los 10 años, Barry comenzó a cantar en el coro de una iglesia y más tarde ingresó a una fraternidad, donde además de cantar, tocaba el piano y debido a su talento, rápidamente fue promovido a director del coro. White dijo que su voz profunda apareció repentinamente cuando tenía 14 años. Nos asustó a mí y a mi madre cuando hablé esa mañana. Fue completamente inesperado. Mi pecho tembló, quiero decir, vibró. Mi madre solo me miraba, estaba asombrada. Su cara de asombro se transformó en una gran sonrisa. Las lágrimas le corrían por la cara y me dijo, mi hijo es un hombre. Pero las malas juntas siempre lo arrastraban hacia las calles. A pesar de su actividad dominical, a Barry no le iba bien en el colegio y las travesuras con sus amigos pronto se convirtieron en delitos, robos y agresiones. Allí formó una pandilla juvenil con la que terminó preso junto a su hermano por el robo de unos neumáticos de costosos Cadillacs. Fue condenado a varios meses de prisión. Tras quedar libre, unas semanas después pasó otros 15 días en una celda por un intento de homicidio. Pero se levantaron los cargos cuando la víctima despertó de su coma y exculpó a Barry. Así es, con tan solo 16 años, Barry tenía un prontuario extenso,
Sin embargo, él mismo cuenta que en esos días encerrado escuchó por la radio el single de Elvis Presley, It's Now or Never, y sintió en su interior una sensación tan fuerte que le pedía hacer un cambio con su vida. Apenas quedó en libertad, recibió el llamado de unos amigos para que se uniera a cantar en una banda. Y así comenzó a gestarse en su cabeza la idea de dedicarse profesionalmente a la música. Pues fue este instante un punto de inflexión muy importante en la vida de Barry. De todos modos, sus comienzos no fueron muy sencillos. A Barry le tomó un tiempo poder hacerse con algo de trabajo. A comienzos de los años 60 escribía canciones obsesivamente y se dedicaba a visitar productores musicales que encontraba en el directorio telefónico. En 1962, Barry se casó con su novia Betty Smith, pero finalmente se divorciaron después de tener 4 hijos juntos: Barry White Jr., Melba White, Nina White y Darryl White. Al poco tiempo dio con el productor Bob King, que era una especie de coordinador de artistas y repertorios. Viendo las ansias de crecimiento y el talento compositivo de Barry, le dio el trabajo de reclutar otros artistas como productor musical. Un par de años más tarde, recibe una cinta de grabación de una cantante llamada Claudine Beverly James, y al escucharla se dio cuenta de que tenía potencial. Fue a visitarla y se encontró con la hermana de Claudine, Linda James, y su prima, Diane Taylor, que tenían las mismas voces. Así, Barry les propuso armar un grupo musical que luego sería conocido como Love Unlimited. Ese proyecto parecía simple, pero el estilo de las canciones requería acompañamiento de una orquesta, y sin tener experiencia previa, Barry se dedicó a integrar 40 músicos para que las acompañaran. De esta manera se convirtió en el director más joven y de raza negra, cosa que nunca antes había pasado. Para financiar los elevados costos de la primera producción, Barry conoció al productor Larry Nunes, que tenía los medios para ayudarlo. Y fue así que en 1972, Love Unlimited tuvo el primer éxito con la canción Walking in the Rain with the One I Love, que llegó a los primeros puestos de los charts y vendió varios centenares de miles de copias. En el demo, Barry había puesto su voz para referencia solamente para que escucharan cómo quedaría la versión final con otro cantante, pero gustó tanto su voz que quedó en la versión final. Esta fue su primera canción que consiguió vender 1 millón de copias. Luego de este éxito, el artista continuaba componiendo y creando demos que quería producir. Pero Larry, al escucharlos, lo alentó a cantar sus propias canciones. De otra manera, no las produciría. Barry White tuvo que vencer su miedo a cantar porque sus primeros años no habían sido muy favorables. Su primer éxito como solista fue en 1973 con la canción I Gonna Love You Just a Little Bit More. A partir de ese momento, hizo a razón de 2 discos por año, alternando uno solista y otro con la Love Unlimited Orchestra, y varios hits surgiendo de cada uno. Lanzó un buen número de singles que lograron una gran popularidad. Canciones como Never Gonna Give You Up, Can't Get Enough of Your Love Baby o It's Ecstasy When You Lay Down to Me. Con un estilo basado en temas sexualmente explícitos y con unos arreglos extraordinariamente cuidados, la voz ronca y profunda que resonaba en cada canción lo convirtió también en uno de los íconos de la música erótica. En 1974, el artista romántico se casó con Claudine Beverly James, la cantante principal de Love Unlimited, con quien tuvo 2 hijas, Shahira White y Bridget White. La música que creó por ese entonces estaba enfocada en la combinación del funk, el disco, Motown, una pizca de Stax y una producción brillosa completamente recargada. Sin dudas, fue uno de los grandes referentes de esos años. A medida que el contenido sexual de sus letras se hizo más explícito, gradualmente fue visto como una autoparodia. Pero aunque sus éxitos disminuyeron hacia el final de los 70, sus actuaciones en vivo permanecieron agotadas. Su último gran éxito fue en 1977 con It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Vendió muchísimo y sus canciones se pasaban en la radio, en especial en horario nocturno. Pero como dice el refrán, todo lo que sube tiene que bajar, y la caída de la música disco también lo arrastró consigo. Barry White se convirtió en algo de modé y hasta bizarro según muchos críticos del momento. Estuvo varios años sin grabar,
Luego, en la década de 1980, firma con el sello discográfico Columbia Records, pero sus grabaciones pasaron sin pena ni gloria. En esta década se producen algunos eventos en la vida del artista que lo hacen replantearse su carrera. En 1983, su hermano menor, tras una discusión con integrantes de una banda criminal, es asesinado en el mismo barrio en el que creció junto a Barry. Para 1985, la muerte de su madre, Sadie Mary Carter, como también la de Diane Taylor, corista de Love Unlimited, golpean nuevamente la gran figura de Barry, quien abandona Columbia y cierra su discográfica para reordenarse financieramente. La reivindicación vino de la mano de colaboraciones con otros artistas y de la televisión. A finales de los 80, Quincy Jones lo convocó para grabar una canción y en 1996 hizo dueto con la cantante Tina Turner, y todo esto revitalizó nuevamente su vozarrón. Durante la década de los 90, los álbumes Put Me in Your Mix y The Icon Is Love fueron comercialmente exitosos. Barry ya era más que una figura de culto. Tuvo algunas apariciones en programas muy populares como Los Simpsons y Ally McBeal. En 1999, su último álbum de estudio fue Stay in Power, que le permitió ganar 2 Grammys. Ese mismo año hizo una retrospectiva de todo su trabajo y escribió su autobiografía Love Unlimited: Insights of Life and Love. Esto parecía una especie de despedida porque en medio de conciertos y presentaciones, los problemas de salud de Barry White eran cada vez más evidentes. Algo que nadie, ni siquiera el propio Barry sabía, era que una de las giras mundiales en las que se encontraba sería definitivamente la última. Barry sufrió de sobrepeso casi la totalidad de su vida. Se alimentaba mal y en abundancia. En sus últimas presentaciones en público se lo veía rígido con muchas dificultades para moverse. Y esto se notaba, ya que era una persona considerablemente grande. Medía casi 2 metros de altura. Por décadas y hasta sus últimos días tuvo el hábito de fumar incansablemente. Según allegados, afirman que a veces fumaba más de 5 cajetillas de cigarro por día. También tomaba bastante alcohol, por lo que sus riñones comenzaron a fallar. Debido a esto, Barry White ya había recibido un trasplante de riñón en 1999, pero su cuerpo rechazó el órgano y tuvo que someterse nuevamente a diálisis. Es decir, que pese a que tenía que esperar un trasplante, él continuaba con sus excesos. El artista que quería cambiar el mundo y hacer de este un lugar mejor, a partir de las vivencias traumáticas de su adolescencia, pero de manera contradictoria, se castigaba a sí mismo. Dentro de su ser se libraba una batalla de la cual solo saldría un ganador, y no sería precisamente él. Retomando un poco lo que te comenté al principio de este video, Barry White se encontraba en medio de una gira que tuvo que cancelar de urgencia. ¿Los motivos? Una insuficiencia renal que se agravó debido a todos los excesos de años que venía haciendo mella en el artista. Esta enfermedad hizo que los riñones no puedan filtrar adecuadamente los desechos de la sangre. A principios de 2003, después de idas y venidas en los centros médicos, se desataron una sucesión de eventos trágicos que estallaron como bombas programadas en la salud de Barry. Mientras se realizaba una diálisis, sufrió un ACV del que ya nunca se recuperó. En mayo de ese año, se lo sometió a una intervención quirúrgica para implantarle un catéter, pero sufrió una trombosis que le paralizó la parte derecha del cuerpo y también le afectó el habla. Finalmente, a la insuficiencia renal crónica que lo aquejaba, se le sumó una neumonía que terminó por complicar todo el cuadro y fulminó al artista. A las 9 de la mañana del 4 de julio de 2003, en el Centro Médico Cedars-Sinai, en la ciudad de Los Ángeles, el rey del soul, tristemente a sus 58 años, cerró sus ojos para siempre. Al día siguiente de su muerte, el Washington Post anunció que un DJ llamado Dr. Dread iba a rendirle homenaje poniendo sus discos toda la noche en el Saint X, un bar en la esquina de las calles U y 14, un escenario histórico de la transformación cultural afroestadounidense. Fue un velorio sin muerto, oficiado por un DJ con nombre funk para conmemorar la voz grave y aterciopelada de Barry que le abrió el camino de la libertad y el amor. Su cuerpo fue inmediatamente incinerado, y el 12 de julio, Glaudin, su gran amor, decidió que White navegara por el océano y no existiera una tumba donde llevarle flores.
lanzó sus cenizas al Pacífico en la costa de California. Fue una ceremonia íntima donde participaron solamente 40 invitados, entre los cuales se hallaban familiares y amigos cercanos al cantante, como Michael Jackson. El caso de la herencia de Barry White es bien conocido por tener un testamento sin actualizar. Desde 1990 hasta su muerte, White había tenido una relación con Katherine Denton tras separarse de su segunda esposa Claudine James y sin embargo jamás se divorciaron. Cuando White murió, la herencia dispuesta en un testamento escrito en 1980 fue a parar a su esposa. El famoso abogado de origen neoyorquino, Adam F. Streisand, medió en la contienda entre Claudine y los abogados del manager del compositor. Barry White habría firmado varios documentos que permitían a su manager y confidente, A.B. Schroeder, explotar su propiedad intelectual. Dichos documentos habían sido preparados por los abogados del cantante 3 años antes de su muerte. Pero en el juicio se reveló que en la fecha en que estos se estamparon con su firma, White estaba actuando en Australia, por lo que Adam F. Streisand negoció un acuerdo por el que se transfirieron millones de dólares, incluidas sus canciones y sus álbumes, a los herederos del cantante. Una supuesta hija en camino de Katherine Denton y Barry White desató un escándalo post-mortem, pero finalmente una prueba de ADN determinó que se trataba de una mentira. Denton abandonó el juicio llevándose consigo la vivienda en la cual la pareja había estado viviendo, situada en Encino y valuada en $2 millones. La fortuna de Barry White, según Forbes en el 2017, ascendía a más de $20 millones. A lo largo de su carrera, Barry White dejó una huella imborrable con su estilo inconfundible y sus arreglos orquestales exquisitos. El maestro del amor, el maestro del soul, el rey del romance o la morsa del amor, eran entre otros los apodos con los que se conocía al cantante, compositor, pianista y productor musical. Logró 106 álbumes de oro, 41 de los cuales también alcanzaron el platino. Tuvo 20 sencillos de oro y 10 de platino con ventas récords mundiales de más de 100 millones de discos y aún hoy es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Fue uno de los primeros artistas incluidos en el Salón de la Fama de la Música Dance. 10 años luego de su muerte, obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero no solo su carrera musical fue brillante, sino que también destacó por su compromiso filantrópico. Barry White se involucró en diversas causas sociales y fue un defensor incansable de la igualdad y los derechos civiles, dejando un legado no solo en la música, sino también en la lucha por un mundo más justo. En una entrevista, el propio artista expresaba: "Veo un mundo de belleza y perfección y me esfuerzo a través de mi música para difundir eso que veo. Quiero ayudar a hacer de este planeta un lugar mejor, amarnos los unos a otros y procrear". Sin dudas, Barry White creía y defendía a capa y espada aquello que sentía.